La fecha, 28 de julio de 1996. El lugar, a 18 metros de profundidad en el Canal de la Mancha, no muy lejos de la costa de Devon, Inglaterra. Un pescador estaba a punto de recoger sus redes. Su pesca descubriría un secreto espeluznante. Entre las lubinas y los cangrejos había otra cosa. Un hombre muerto, sin identificar. Las redes habían atrapado el cuerpo de este hombre, revelando un misterio que atravesaría un océano. Crímenes imperfectos. Cuando John Copic, un pescador con 30 años de experiencia, sacó un cuerpo sin vida del mar, tuvo que tomar una decisión. Sacar un cadáver del mar se considera un mal presagio. Podía hacer dos cosas: devolverlo al mar y seguir pescando, o llevármelo en el barco, aunque eso me trajera mala suerte y me hiciera perder un día de trabajo. Acabo de tirar las redes a 6 millas náuticas al este de Teignmouth y he sacado un cadáver. ¿Puede quedarse donde está, por favor? Enviaremos a alguien. La víctima era un hombre sin identificar de entre 40 y 50 años de edad. Por el estado de descomposición en que se encontraba, el patólogo determinó que el cuerpo llevaba en el agua menos de una semana. La víctima llevaba una camisa de cuadros azul y blanca, un cinturón de cuero y unos pantalones de pana verdes con los bolsillos sacados. Bueno, cuando examiné el cuerpo vi que tenía un tatuaje en la parte exterior de la mano. Me pareció que era un grupo de estrellas, y eso es lo que puse en el informe original. En cualquier caso, nunca había visto un tatuaje así en un ciudadano británico. Tenía diversas lesiones por el cuerpo, hematomas en la cadera izquierda y en la parte inferior de la pierna, y también una brecha de 10 centímetros en la parte de atrás de la cabeza. No tenía fracturas craneales, y cuando analicé el cerebro tampoco pude ver ninguna lesión. Por tanto, creo que esa herida no pudo ser la causa de su muerte. Lo más probable es que la herida de la cabeza le dejara inconsciente, pero la causa de su muerte nunca se puso en duda. Los pulmones son los mejores órganos para determinar si alguien ha muerto ahogado, y estos indicaban que había muerto ahogado. La causa de su muerte no fue difícil determinar, pero por qué estaba en el agua y por qué murió ahogado era difícil de saber. El único objeto identificativo de la víctima era un lujoso reloj de pulsera, un Rolex Oyster Perpetual, que había dejado de funcionar el día 22 de ese mismo mes. Todos los relojes Rolex tienen una historia. Rolex guarda datos increíbles de los relojes que tiene por todo el mundo. Todos los relojes Rolex tienen un número de serie. Dicho número está oculto en el reloj. Por tanto, la compañía guarda información detallada de todos los propietarios de sus relojes de forma indefinida. La compañía Rolex identificó al propietario del reloj como Ronald J. Platt. Contactaron con los familiares de la víctima. Su hermano pudo identificar el cuerpo de Ronald Platt por el tatuaje de la mano, una hoja de arce. Ronald Platt era un técnico de televisión de 50 años que estaba divorciado. No mantenía contacto regular con su familia, y por eso no se había denunciado su desaparición. Platt vivía en el condado de Essex, a más de 480 kilómetros de distancia de Devon, donde encontraron su cuerpo. En el contrato de alquiler de su apartamento puso como referencia a un hombre llamado David Davis. Llamé a Dave Davis a su número de móvil y desgraciadamente le dije que habíamos recuperado del mar el cuerpo sin vida de su amigo Ronald Platt. Davis explicó a la policía que Ronald Platt y él habían sido amigos, pero llevaba más de 3 meses sin verle. David Davis era un asesor financiero retirado de 50 años de edad. Era canadiense, pero vivía en Inglaterra con Noel, su mujer de 21 años y sus 2 hijas.
Davis y su familia vivían en la pequeña localidad de Woodham Walter, en un callejón sin salida al final de la calle Little London Lane. Cuando los agentes de policía fueron a interrogar a Davis, cometieron el error de llamar a la puerta equivocada. Nos abrió la puerta un anciano y nos dijo, no es este número Little London Lane, es ese, dijo apuntando a la casa de al lado. Ese es el número que buscan. Y Redman le preguntó, ¿y vive allí David Davis? Y el anciano contestó, no, Dave Davis no vive ahí. Ahí no vive ningún Dave Davis, ahí vive Ronald Platt. Ahí viven Ronald Platt, su encantadora mujer y sus 2 hijas. No me podía creer lo que estaba escuchando. Era muy extraño. El hombre que creíamos muerto y que incluso había sido identificado estaba sano y salvo y vivía en Woodham Walter. Pero, ¿por qué estaba David Davis haciéndose pasar por Ronald Platt? Había algo que no encajaba en todo eso. Teníamos que poner a Dave Davis bajo el microscopio para averiguar quién era, por qué estaba utilizando una identidad falsa y si había algo siniestro en todo aquello. Por razones que no estaban claras, David Davis, un canadiense que vivía en Inglaterra, se estaba haciendo pasar por Ronald Platt, el hombre que fue encontrado en el fondo del Canal de la Mancha. Una investigación del perfil de Davis reveló una información alarmante. Durante los últimos 3 años, todas las facturas de Davis fueron pagadas con cheques y tarjetas de crédito firmadas por Ronald Platt. Algunas fueron incluso firmadas después de que el cuerpo sin vida de Platt fuera recuperado del mar. Davis conoció al verdadero Ronald Platt a través de la novia de este, Elaine Boyce, que trabajó para David Davis en una pequeña empresa financiera que Davis tenía en Londres. Elaine Boyce y Ronald Platt se separarían posteriormente. La policía también descubrió que David Davis tenía un velero que estaba anclado en Devon, a tan solo unos cuantos kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Ronald Platt. Los agentes de policía analizaron las llamadas del móvil de David Davis y vieron que había llamadas desde la misma zona donde se encontró el cadáver de Platt. Y dichas llamadas se hicieron en julio, el mismo periodo de tiempo en que, según el médico forense, Platt murió ahogado. David aseguraba que no había visto a su amigo Ronald Platt desde hacía meses, pero había testigos que les habían visto juntos en la zona de Devon poco antes de la muerte de Platt. Estaba claro que nos estaba mintiendo y utilizando la identidad de Ronald Platt. Eso cambiaba la naturaleza de la situación. Así que me puse en contacto con Essex y les dije que cambiaran los cargos para arrestarle y que fueran por homicidio y no por estafa. La mañana de Halloween de 1996, un equipo armado de la policía británica estaba preparado para arrestar a Davis al final de Little London Lane. De forma inesperada, un taxi pasó por delante de los agentes, y Davis consiguió escapar en el taxi, que aceleró rápidamente para esquivar a la policía. Finalmente el coche de policía principal le alcanza y consigue que el taxi pare a un lado de la carretera. El policía sale con una pistola muy grande y apunta a Davis a la cabeza por la ventana del coche y le dice: míreme a los ojos, salga del coche y siga mirándome a los ojos. David Davis fue arrestado como sospechoso del asesinato de Ronald Platt. En su casa se encontraba su esposa de 21 años, Noel, y sus 2 hijas, Emily, de 3 años, y Lillian, de solo 6 meses de edad. La policía permitió a Noel preparar una bolsa con pañales y ropa para las niñas. Uno de los policías sospechó de dicha bolsa y la registró. Encontró algo que había escondido ella entre la ropa de las niñas, 4.000 libras en metálico y 4 lingotes de oro. En la comisaría, descubrieron que el bolso de Noel contenía valiosas pruebas. Documentos a nombre de Ronald Platt y la novia de este, Elaine Boyce. También los certificados de nacimiento de las niñas en el que aparecían Ron Platt y Elaine Boyce como padres. No dio muchas explicaciones al respecto. Simplemente dijo que cuando se quedó embarazada necesitaba atención médica y utilizó la identidad de Elaine Boyce
para obtener dicho tratamiento médico. A los policías les sorprendía la diferencia de edad. Se llevaban unos 30 años de diferencia. Ella apenas tendría unos 20 y él unos 50. ¿Qué pasaba ahí? Entonces deciden interrogarla a ella para ver si se lo cuenta y lo consiguen. Y descubren algo que les sorprende todavía más. Les termina contando que es su padre. Noel se niega a facilitar la identidad del padre de sus hijas. Y Davis se niega a contestar a todas las preguntas. En el momento de su arresto, Davis llevaba un certificado de nacimiento, un carnet de conducir y tarjetas de crédito pertenecientes a Ronald Platt. Y entre sus papeles había un recibo de compra de un ancla adquirida solo unos días antes de la desaparición de Platt. La vivienda de David Davis en Little London Lane tenía en su interior infinidad de pruebas. Sobres con francos suizos, libras esterlinas, dólares estadounidenses, llaves de consignas, lingotes de oro, valiosos cuadros y en una montaña de documentos, una pequeña tira de papel que sería clave para la investigación. También encontraron una factura de 7 productos adquiridos en una tienda de deportes náuticos de Dartmouth. Y había algo entre esos 7 productos que les llamó la atención. Un ancla de 4,5 kilos de peso. La policía volvió a interrogar a John Copic, el pescador que sacó de entre sus redes el cuerpo sin vida de Platt. No vi el ancla hasta que pusimos el equipo en la cubierta, hasta que subimos todo a cubierta. Y no relacioné las dos cosas hasta el día siguiente. El ancla de zinc galvanizado de 4,5 kilos encontrada en las redes de pesca junto con el cuerpo de Ronald Platt pudo ser utilizada para bajar el cadáver al fondo del Canal de la Mancha y pudo soltarse cuando se enganchó a las redes de pesca. Cuando el doctor Fernando puso el ancla al lado de las lesiones de la pierna de Platt, descubrió la causa de dichas lesiones. El hematoma de la cadera fue causado por la parte inferior del ancla y la lesión del muslo por la parte superior del ancla. Por tanto, el ancla había estado enganchada a su cintura o a su cinturón. Se empezaba a esclarecer cómo había muerto Platt. El ancla y el cinturón de Platt fueron enviados al laboratorio forense para analizarlos. Me puse el ancla por debajo del cinturón y pude ver y sentir la deformación que podía producir, la misma que había visto en el cinturón de Ronald Platt. En el ancla se encontraron algunas fibras. Estas se examinaron bajo el microscopio. Eran de un cuero muy parecido al del cinturón de Platt. Al cinturón de cuero de Platt le faltaba un trozo. La policía pidió a un forense experto en metales determinar qué hizo la marca. Trabajé con una muestra del cinturón en la zona de la marca y una muestra de la superficie del ancla. La marca del cinturón de Platt fue analizada con un microscopio electrónico de barrido y se pudo identificar el material. Básicamente, la marca del cinturón era de zinc, igual que el ancla. Si el ancla estaba en esa posición, los puntos de contacto se correspondían con las lesiones del fallecido. Lo que aún quedaba por resolver era cómo el cuerpo de Ron había llegado a 6 millas náuticas al este del Canal de la Mancha. El doctor Bob Allen, ingeniero hidráulico, analizó la localización del cuerpo y estudió las corrientes marinas que hubo durante la semana que Platt estuvo en el Canal de la Mancha. Me dijeron dónde recuperaron el cuerpo y que lo que les preocupaba era cómo había caído al agua. Así que determinamos qué corrientes había habido en esa zona. Pero lo que no pudimos determinar fue si esas corrientes habían sido lo suficientemente fuertes como para mover el cuerpo. El doctor Allen realizó un experimento único para simular ser un cuerpo ahogado y anclado al fondo del Canal de la Mancha. Se enganchó un ancla de 4,5 kilos al cinturón. Expulsó el aire de los pulmones y se sumergió en el fondo de un canal artificial
que recreaba las frías aguas y las corrientes que sufrió el cuerpo de Platt. El ancla sostuvo firme el cuerpo, lo que significaba que este fue arrojado en el mismo lugar donde lo encontraron. Lo que descubrimos fue que las corrientes eran más fuertes que cualquier otra corriente de la bahía y que el cuerpo no se había desplazado. Se encontró en el mismo lugar en que lo arrojaron. El velero de Davis, el Lady Jane, fue trasladado al laboratorio forense para poder ser inspeccionado. En el interior de la cabina se encontró una pequeña muestra de cabello sobre el cojín de uno de los asientos. Y también había una bolsa de deportes náuticos de la misma tienda en la que Davis había comprado el ancla. Las dos cosas se enviaron al laboratorio forense. Para obtener las huellas dactilares de material impermeable, como el de una bolsa de deportes náuticos, los expertos forenses pusieron dicha bolsa en un armario sellado. En el interior se calienta y los gases se adhieren a la grasa dactilar que hay en la bolsa. Y las huellas pueden visualizarse cuando la bolsa se sumerge en un tinte amarillo fluorescente que se adhiere a la grasa dactilar. Las huellas dactilares de la bolsa de deporte eran de Ron Platt. Las pruebas de ADN del cabello encontrado en el asiento del barco revelaron que el pelo era también de Ron Platt. Ronald Platt había estado en el barco de Davis, pero no había nada que relacionara a Lady Jane con el lugar donde Platt había sido encontrado. Finalmente, la policía examinó el GPS, o sistema de posicionamiento global, del velero. Este registra las señales desde 3 satélites triangulando la posición del barco sobre la Tierra. Los GPS almacenan la última localización del barco al apagarse. El GPS del barco de Davis indicaba que el aparato se apagó a solo 3,8 millas náuticas del lugar donde se encontró el cuerpo. La fecha era el 20 de julio. El reloj Rolex encontrado en Ronald Platt se alimenta por el movimiento, por lo que tiene una autonomía de 40 horas. El reloj se había parado el 22 de julio. Si restamos a esa fecha 40 horas, tenemos como resultado el 20 de julio, la misma fecha registrada por el GPS del Lady Jane. Las piezas que faltaban del rompecabezas eran: ¿quién es el tal Davis? ¿Cuál fue el móvil? ¿Por qué mató a Ronald Platt? La policía sabía que David Davis no era el verdadero nombre de este hombre. Pero, ¿quién era en realidad? ¿Un hombre que vivía con su hija haciéndose pasar por su marido con 2 hijas pequeñas, cuya paternidad no estaba clara? ¿Y cuál habría sido el móvil del asesinato de Ronald Platt? El empresario retirado David Davis era sospechoso del asesinato de su amigo Ronald Platt. Pero los investigadores querían saber su verdadera identidad. Cuando compararon las huellas dactilares de Davis con las de los fugitivos más buscados del mundo, las huellas coincidieron con las de un hombre que llevaba fugado 6 años. Encontramos unas que coincidían. Dave Davis era uno de los fugitivos más buscados de Canadá. Su verdadero nombre era Albert Johnson Walker, y así supimos quién era este hombre en realidad. Albert J. Walker de Ontario, Canadá, había estado casado 22 años y tenía 4 hijos. Se convirtió en uno de los 10 criminales más buscados del mundo tras estafar más de $4 millones a diversos inversores canadienses. Cuando estaban a punto de atraparle, huyó de Canadá y se llevó con él a su hija de 15 años, Sheena, y desapareció completamente, casi completamente. Walker y su hija Sheena vivían juntos en Inglaterra como David y Noel Davis, marido y mujer. La policía canadiense no se lo podía creer. Hemos encontrado a Walker. Hemos encontrado a Walker. Estaban totalmente emocionados. Uno de los agentes de policía canadienses decidió llamar por teléfono a Bárbara, la mujer de Walker, y fue muy claro con ella. Le dijo: hemos encontrado a Albert y también a su hija Sheena. Y por cierto, enhorabuena, has sido abuela. Cuando Walker huyó a Inglaterra, empezó a hacer las mismas estafas que hacía en Canadá y contrató a Elaine Boyce como secretaria.
Su novio era Ronald Platt. Cuando Walker dejó de necesitar los servicios de Elaine Boyce, pagó a Elaine y a su novio Ronald Platt para que se fueran a Canadá y empezaran una nueva vida. Con Platt en otro país, Walker asumió su identidad. Pero 3 años después, Elaine Boyce y Ron Platt regresaron a Inglaterra, lo cual ponía en peligro los planes de Walker. Ahora había 2 Ronald Platt, y eso era demasiado para Albert Walker. Tenía que deshacerse de su amigo. Albert Walker puso su plan en marcha cuando compró un ancla de 4,5 kilos, no para su velero, sino para Ronald Platt. El 20 de julio de 1996, Walker invitó a Platt a pasar el día en el Lady Jane. Con un objeto contundente, Walker golpeó a Platt en la parte posterior de la cabeza y lo dejó inconsciente. Pero cayeron salpicaduras de sangre y algunos pelos en la bolsa de plástico. Después, Walker arrastró a Platt a la cubierta, donde le ató el ancla al cinturón y lo tiró por la borda. Entre los errores que cometió estuvo el no quitarle el reloj, que llevaba un número de serie en el interior, y también el utilizar el GPS del barco que registró el lugar, la fecha y la hora del asesinato. Albert Walker fue acusado de asesinato. Y curiosamente, Sheena testificó en contra de su propio padre. En un momento del juicio, se descubrió que, evidentemente, el señor Walker y Sheena eran padre e hija. Y en cuanto a las 2 niñas que encontraron con ellos en el momento de su detención, fue algo sorprendente. El perfil que hizo de su padre fue el de una persona indeseable, lo cual no le benefició cuando el jurado tuvo que realizar la evaluación de su personalidad. El 6 de julio de 1998, los miembros del jurado tardaron solo 2 horas en declarar culpable de homicidio en primer grado a Albert Walker. Fue condenado a cadena perpetua. Cometió un grave error. Olvidó quitarle el reloj Rolex. Y de hecho fue ese reloj Rolex el que nos ayudó a identificar a Ronald Platt, y así empezamos a descubrir una serie de hechos que terminaron condenándole a cadena perpetua por asesinato. Y si sale de la cárcel antes de morir, le volverán a arrestar y le deportarán a Canadá por otros delitos. Albert Walker sigue teniendo contra él 32 cargos por estafa en Canadá. Pero las autoridades dudan de que salga de la cárcel antes de que pueda ser juzgado por dichos cargos. Sheena Walker lleva una tranquila vida con sus hijas en Canadá. Se negó a realizar las pruebas de paternidad a sus hijas. Creo que el señor Walker es, sin duda alguna, el personaje más fascinante con el que me he encontrado en toda mi vida. Es un gran actor y sigue intentando salir de la cárcel, lo cual me parece escalofriante. A menudo olvidamos que Ronald Platt fue la víctima, pero fue su cuerpo el que se recuperó en una red de pesca a 6 millas de la costa. Las lesiones de su cuerpo nos dijeron cómo le asesinaron y que utilizaron un ancla para bajarle al fondo. El contrato de arrendamiento, en el que había puesto como referencia el nombre de su amigo Dave Davis, nos dio el nombre de su asesino y su número de teléfono, y así dimos con él. Toda la información la obtuvimos gracias a Ronald Platt. El pelo que encontramos en el barco, las huellas dactilares de la bolsa de plástico. Él nos dijo que había estado en el barco y que le habían asesinado allí. En realidad, el propio Ronald Platt fue el que resolvió el caso. Y cuando emergió de las profundidades, el tatuaje de su mano apuntó directamente a su asesino, a Albert Johnson Walker.